Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. Bienvenidos a otro video de nutrición y diabetes. En este canal vamos a compartir experiencias y conocimientos en nutrición y diabetes. Activa la campanita, suscríbete para no perderte ningún contenido. Hoy vamos a explicar de manera muy sencilla qué es un infusor de insulina o una bomba de insulina. Las bombas de insulina son sistemas de infusión continua de insulina, es decir, un aparatito que a través de un pequeño catéter te va colocando la insulina de manera hoy ya casi totalmente automática. Han habido grandes avances tecnológicos y grandes avances en los sistemas de administración de insulina. Y hoy contamos con sistemas de infusión de insulina donde ya no necesitamos tanta cantidad de pinchazos diarios, lo cual hace mucho más fácil nuestra tarea y se apunta a tomar cada vez menos decisiones. Es decir, que el usuario no tenga que poner en balanza tantas decisiones a la hora de administrarse la insulina y todo lo que ello implica. Cuando cambiamos de sistema, es decir, empezamos a usar una bomba de insulina o un infusor de insulina, es como si empezáramos con diabetes de cero. Nos encontramos con muchos términos nuevos, muchas palabras nuevas que otra vez tenemos que reaprender hasta que nuevamente normalizamos, incorporamos esos términos, esas palabras y todo se hace más fácil. Pero el cambio no suele ser tan sencillo. Les voy a contar mi experiencia. Aproximadamente hace 16 años empecé a usar mi primer infusor de insulina. En este momento los infusores de insulina todavía no iban unidos a un sistema de monitoreo continuo de la glucosa. Esto significa la insulina se podía regular. Ya era un gran avance poder regular las dosis de insulina en diferentes momentos del día, diferentes dosis en diferentes momentos del día. Es decir, pasar de tener una insulina de acción lenta con un efecto parejo, casi parejo a lo largo de las 24 horas, a poder configurar la administración de insulina en diferentes horarios según lo que uno iba detectando que el cuerpo necesitase en diferentes momentos. Ya era un grandísimo avance, pero todavía no estaban conectadas con el sistema de monitoreo continuo de glucosa. Es decir, la infusión de insulina se podía regular en diferentes horarios, pero no había una conexión con un sistema de medición de la glucemia, es decir, de medición de la glucosa en sangre, con lo cual seguíamos dependiendo del sistema capilar para medirnos una glucemia. El próximo gran avance fue integrar un sistema de monitoreo continuo, pero no todavía de manera automática, con el infusor de insulina. Es decir, a través de un dispositivo que va midiendo la glucemia de manera permanente, la bomba capta vía Bluetooth estos valores de glucosa y ya uno los podía ver en la pantalla del infusor de insulina. Era otro grandísimo avance, pero aún la regulación de las dosis de insulina era de manera manual. El próximo gran salto, además de los detalles, por supuesto que se fueron mejorando, fue integrar esa medición de glucosa permanente con el sistema de bombeo de insulina y donde la bomba ya puede tomar algunas decisiones en lugar nuestro, sobre todo con respecto a las oscilaciones de la insulina basal que necesitamos. Es decir, ya no estaba preconfigurada, aunque generalmente las bombas tienen los dos sistemas, pero bueno, ya se tiende más a usarlo automático, entonces al menos la administración de insulina basal empieza a ser más automática, es decir, otra vez se requieren menos interacciones del usuario. Los últimos sistemas de infusores de insulina combinados con monitoreos continuos de glucosa lograron además evitar en gran medida las hipoglucemias, sobre todo las hipoglucemias, es decir, los descensos de glucosa en sangre peligrosos, porque al detectar que la glucemia empieza a bajar, que el azúcar en la sangre empieza a bajar, el sistema solo detiene la infusión de insulina, limita la infusión de insulina para no potenciar esa hipoglucemia. Al día de hoy todavía no se evitan en general el 100% de las hipoglucemias, pero sí ya evitamos hipoglucemias peligrosas. En mi experiencia, las hipoglucemias nocturnas, sobre todo tan sintomáticas, tan molestas y que nos afecta tanto en la regulación posterior de la glucemia. Les voy a mostrar algunos datos interesantes que nos muestran los infusores de insulina y que son de muchísima utilidad para tomar buenas decisiones en nuestro tratamiento. En nuestra bomba de insulina podemos ver datos muy importantes como
el historial que nos permite retrotraernos a las horas pasadas, 2, 4, 6, 24 horas. En las últimas horas podemos ver qué cambios ha tenido nuestra glucemia y qué elementos podemos seguir ajustando en la configuración de la bomba. Los gráficos nos muestran además en qué momento ingerimos alimentos, cuándo ingerimos hidratos de carbono, en qué momentos el infusor de insulina nos va colocando dosis pequeñas de insulina, cómo se comporta nuestra glucemia luego de la actividad física, en el momento de la actividad física, en qué momento colocamos o calibramos con una glucemia capilar, y nos muestra el tiempo en rango, es decir, cuánto tiempo nuestra glucemia permanece dentro de un rango saludable. En función a estos datos nos es más fácil configurar la sensibilidad, el ratio, es decir, cuán sensibles somos a la insulina o qué cantidad de insulina necesitamos para metabolizar o cubrir la cantidad de hidratos de carbono que incorporamos en nuestra alimentación. Podemos ver además la cantidad de insulina diaria que nos coloca la bomba, tanto a modo de insulina basal como a modo de bolos. Tenemos también un dato muy interesante que es la insulina activa. El concepto de insulina activa no significa que es la insulina que en ese momento está administrando la bomba, sino la insulina que ya administró a modo de bolo y que se calcula, también esto según cómo la tengamos configurada, que está actuando, que se mantiene activa en nuestro cuerpo. Otro dato muy importante desde el punto de vista nutricional es la ingesta total de hidratos de carbono que hacemos en el día. Por supuesto que muchos de estos datos los cargamos nosotros, por eso es importantísimo que los datos estén bien cargados en el infusor de insulina. No nos olvidemos que el infusor de insulina no es adivino, simplemente trabaja con un sistema de cálculos matemáticos muy perfeccionados y que permiten predecir cosas tan importantes como también la variabilidad que tenemos en la glucemia en diferentes momentos. Nos suelen mostrar 1, 2 o 3 flechas hacia arriba o hacia abajo, indicándonos la velocidad de descenso o ascenso de la glucemia. Ese dato es muy importante porque yo ya puedo predecir hacia dónde se dirige mi glucemia, dato con el que no cuento cuando me mide una glucemia capilar. Recuerden que siempre el desafío en esto es imitar el perfecto trabajo que haría nuestro páncreas a la hora de regular este sistema tan complejo de azúcar en la sangre y con ello evitar complicaciones a corto y largo plazo. Es decir, nosotros estamos imitando desde afuera un sistema totalmente perfecto que debería realizar nuestro cuerpo. Los sistemas actuales de infusores de insulina ya agregan bolos de autocorrección cuando tenemos error en el conteo de hidratos de carbono. Aún no son sistemas perfectos, pero créanme que ayudan muchísimo y alivianan sobre todo la tarea cotidiana de tomar decisiones en relación a nuestro tratamiento. En este aspecto hay dos grandes desafíos que todavía tiene la ciencia por delante, que es evitar el conteo de hidratos de carbono, que es uno de los errores humanos más frecuentes, muy difícil. Ya hablamos en el otro video de conteo de hidratos de carbono, pero es muy difícil calcular con exactitud la cantidad de hidratos que voy a comer, sobre todo en preparaciones más complejas, en alimentos con muchas mezclas de ingredientes, en cumpleaños, en eventos. Siempre terminamos haciendo un cálculo demasiado aproximado. El desafío de los próximos infusores de insulina será evitar este conteo de hidratos de carbono para reducir el error humano. Y para eso necesitamos que el azúcar en la sangre aumente de manera todavía más lenta. Veremos qué dice la ciencia en unos años. El otro gran obstáculo que todavía tenemos para manejar con los infusores de insulina actuales es el evitar las hipoglucemias frente a la actividad física, sobre todo la actividad física intensa. Es decir, a veces, aunque uno suspenda la infusión de insulina, aunque uno active algunas funciones que tiene la bomba precargada para las situaciones de actividad física, las cargas grandes de actividad física, las intensidades grandes de actividad física son difíciles de manejar, requieren de nuestro gran trabajo artesanal todavía. Ese es el otro gran desafío y el otro obstáculo por superar en las bombas de insulina del futuro. Hacer el cambio de sistema de un tratamiento intensivo a un tratamiento todavía más intensivo, que es el uso de infusores de insulina, no es fácil. Muchas veces nos encontramos además con el obstáculo económico, de la cobertura de los sistemas médicos, pero créanme que vale la pena luchar por estos grandes avances. Adaptarse a un sistema nuevo no es fácil,
pero se trata de hacer nuestra realidad más feliz.